Dios ama a la gente imperfecta. Bienvenidos a la lectura de la Biblia en un año. Hoy, en el día 260 de esta lectura, podemos encontrarnos con el gran amor de Dios. Y es que todos estamos lejos de ser perfectos y a veces nos resulta difícil pensar que realmente Dios nos ama y especialmente cuando nosotros le fallamos. La palabra de Dios en Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él dice todo aquel que en él crea, eso incluye gente imperfecta, gente que comete errores, gente que una y otra vez pues lamentablemente se ha apartado de Dios, y eso somos nosotros. También en Romanos 5:8 la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando aún todavía no habíamos regresado nuestros ojos hacia Él, cuando no habíamos puesto nuestra mirada en Dios, cuando todavía andábamos descarriados como ovejas sin pastor, Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para bendecirnos, para darnos vida y para rescatarnos de las tinieblas, para restaurarnos. Era la palabra que estaba buscando. Dios sabe que la gente perfecta no existe y que todos fracasamos, y el amor que Dios tiene por ti y por mí es más grande que nuestros errores. Dios ama a gente imperfecta y eso es un aliento para nuestras vidas hoy. Todo el mundo sabe que su familia no es perfecta, pero aún así la ama. Cuanto más nosotros deberíamos amar a Dios y dejarnos amar por Él. Acabamos de leer el Salmo capítulo 113, versículos del 33 al 43, y cuando nosotros pensamos en esta lectura nos damos cuenta de que el pueblo de Dios distaba mucho de ser perfecto, pero el Señor responde a los fracasos de su pueblo. ¿Cómo responde? De la manera menos esperada, los corrige con disciplina, pero esa disciplina que Dios le da a su pueblo es una disciplina que al final del día es amor, porque los que somos padres sabemos que corregimos a nuestros hijos, que les ponemos límites exactamente por esto, porque los amamos, porque no queremos que ellos estén en un camino equivocado, porque no queremos que al final del día ellos terminen fracasando, se terminen yendo al lugar que no deberían ir. Y esto es lo que vemos aquí en este salmo. Dice más adelante también que el amor de Dios está en primer plano, ya que Dios utiliza esa disciplina para traerlos hacia Él de nuevo. Y cuando ellos se vuelven a Dios, las dificultades no se desaparecen del todo, pero lo que Dios sí hace es que convierte esas dificultades en bendiciones, porque dice aquí en el Salmo que acabamos de leer, que es el Salmo capítulo 107, en el versículo 33, dice que Dios convierte la maldición en bendición, que los ríos secos reaparecen. También dice: convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales, los bendijo y se multiplicaron. Jesús dijo que el Espíritu Santo dentro de nosotros sería como un río de agua viva. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que la abras en Juan capítulo 7 y versículo 38, donde la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor Jesucristo, de su interior va a tener una fuente de agua viva. Para el pueblo de Dios, la fuente que ellos necesitaban era literalmente una fuente de agua. ¿Por qué? Porque iban por el desierto, porque tenían sed, porque no tenían nada que tomar, y Dios convirtió el manantial, eso que era seco, esa fuente seca de un manantial, la convirtió en un río. Pero ahora esa promesa se traduce para nosotros en un río de agua viva, en un río de agua que nunca se seca, y es esa agua que viene de Dios. Porque en el versículo que acabo de leerles de Juan capítulo 7 y versículo 38, Jesús mismo hablando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hubo un autor llamado Oswald Chambers que escribió esta frase que tengo aquí para compartir con ustedes. Dice así: el río del Espíritu de Dios supera todos los obstáculos. Nunca enfoques tus ojos en los obstáculos. No enfoques tu vida solamente en la dificultad.
El obstáculo es algo totalmente indiferente para el río que fluirá a través de ti continuamente, si tan solo recuerdas estar enfocado en la fuente. ¿Y quién es la fuente? Jesucristo. Acabo de decirles que el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, no te enfoques en el obstáculo, no te enfoques en ese problema, enfócate en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él puede cambiar esa sequedad de tu vida y de tu alma en una fuente de bendición. Oremos y digámosle: Señor, medito en tu gran amor por mí. Te ruego que con tu Espíritu Santo cambies este desierto, esta sequedad de mi vida, que la transformes en fuentes de agua viva, que la transformes en manantiales. Gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos recuerdas que tú amas gente imperfecta, y eso somos nosotros. Pero en esta mañana, Señor, al acercarnos a tu palabra, al leer este salmo, recordamos, Dios, que muchas veces tú tuviste que corregir a tu pueblo, los tuviste que llevar al exilio. En otras oportunidades hubo correcciones que no fueron fáciles, pero todas ellas fueron por amor. Te decimos, Señor, que examines nuestro corazón, que nos ayudes a caminar perfecta y rectamente delante de ti, y como dice el devocional, que hoy podamos meditar en tu gran amor y pedirte que a través de tu Espíritu Santo cambies el desierto y la sequedad de nuestra vida en fuentes de agua y en manantiales. En el nombre de Jesús, bendecimos este devocional y lo dejamos en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos a todos los que se están uniendo aquí en Instagram. No sé qué pasó hoy en TikTok. Intenté muchísimas veces, ahora se congeló y no me permite ni siquiera entrar a la aplicación. Entonces decidí que vamos a continuar igual acá por Instagram para no perdernos la bendición de esta palabra que hoy Dios trae para nosotros. Así que gracias a los que se han ido uniendo por aquí. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les dé una mañana y un día espectacular. Ahora en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 en adelante, dice de esta manera. Estamos ya en Gálatas. La semana pasada, el día viernes, terminamos la segunda carta a los Corintios, y los que son juiciosos y siguen la lectura saben que ayer comenzamos la lectura de Gálatas, pero en el capítulo 2 dice de esta manera. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú eres judío, vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los judíos, a los gentiles, a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, para ser justificados por medio de Él, por medio de la fe, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si no vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Otra versión dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios, y si la justicia se diera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo fue crucificado y ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje?
Tan torpes son, después de haber empezado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darle su Espíritu, Dios hace milagros entre ustedes y lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado en este mensaje. Si fue con Abraham, le creyó Abraham a Dios y esto Dios se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los que descienden de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Qué poderosa es esta lectura de la palabra de Dios. El comentario que el autor nos hace dice: entiende cuán personal es el amor de Dios por ti. El título de este devocional es Dios ama gente imperfecta. En los Salmos nos encontramos con que podemos meditar en cuán grande es el amor de Dios por ti. Pero aquí en esta lectura que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y que nosotros hoy tenemos para nuestra edificación, nos damos cuenta que podemos entender cuán personal es el amor de Dios para ti y para mí. El apóstol Pablo, quien se describe a sí mismo como el jefe de los pecadores, en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 15 dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta es la medida de la grandeza del amor de Dios. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y esto es muy poderoso porque no es solo que Dios ama al mundo entero, sino que nos ama a cada uno de nosotros y se entregó en la cruz y murió por ti. Si tú y yo hubiésemos sido la única persona que existía en el mundo, Dios habría muerto. Dios a través de su Hijo Jesucristo habría entregado su vida. Pero también dice aquel autor del devocional: si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti. Es así de personal su amor. El amor de Dios por ti es incondicional, sincero y continuo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas haber hecho para que Dios te ame menos. Cuando Pablo finalmente entendió esto, cambió radicalmente su vida. Su vieja vida había llegado a su fin. En palabras de la versión El Mensaje, una traducción del inglés, dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es central. La vida que he estado viviendo ya no es la mía. Una nueva vida había comenzado. Dice en el versículo 20: ahora Cristo vive en mí. El Espíritu de Cristo había venido a vivir en el apóstol Pablo y esta nueva vida venía a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y es la vida que el Señor quiere darnos a ti y a mí. Es esa vida en la cual Él quiere que nosotros pensemos en esta mañana de lunes y que le digamos: Señor, gracias, porque el amor que tú tienes por mí es un amor personal, es un amor grande. Cuando Él dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que nosotros podríamos aplicar de manera personal y decir: porque de tal manera amó Dios a Andrea, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Andrea cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy tú recibes esa palabra de manera personal, ahí podrías poner tu nombre y decir: porque de tal manera amó Dios a Marta, porque de tal manera amó Dios a Eva, porque de tal manera amó Dios a Claudia, que dio su vida en la cruz, lo entregó todo. Y es por eso que Pablo habló de modo vehemente al defender este evangelio, porque él tuvo que confrontar cara a cara muchas situaciones, y una muy fuerte que él confrontó, que acabo de leerles aquí, fue la que vivió con el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro había sido llamado a predicarle a los judíos. En cambio, el apóstol Pablo tenía un llamado a los gentiles, es decir, a los que por naturaleza no pertenecían al pueblo de Dios. Recordemos el pueblo israelita, los hebreos, ellos eran los verdaderos judíos y era para quienes había llegado todo el evangelio. Y el apóstol Pedro en muchas cosas pues había fallado, y
nos dice acá que el apóstol Pablo lo confronta y le dice, pero ¿por qué actúas hipócritamente? O sea, ¿por qué cuando no están los judíos actúas como, ay, normal, no pasa nada? Pero cuando están todos los que son de verdad, los que no deberían actuar de esa manera, entonces cambias tu actitud. Y el apóstol Pablo lo confronta por esa manera de actuar. Haciendo esto, Pedro dio la impresión de que no era suficiente con ser cristiano, porque él lo que le estaba diciendo a la gente era que también tenía que seguir las costumbres judías, y esto para un gentil era imposible, cosas como circuncidar a una persona, a un hombre adulto, cosas que de verdad pues no eran necesarias ya para ellos. ¿Por qué? Porque por la fe en Jesucristo solamente se requería eso, esa confianza en Dios. Y por eso el versículo 16 dice, sabemos muy bien que no estamos a buenas con Dios por medio de la observancia de reglas, sino por la fe personal en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos salvos por gracia y no por obras, porque si fuera por la ley o por las obras o por estas reglas, ninguno de nosotros podría ser salvo. Ahora aquí hay unos saludos, Dios los bendiga, les pido que me ayuden a compartir, no sé si por ahí está Blanquita, Luis Enrique, en el grupo de El Devocional en WhatsApp, quizás ustedes pueden compartir que estoy en vivo únicamente por Instagram, porque hoy hay una situación ahí rarísima en TikTok y no pude conectarme por ahí. O sea, estaba conectada pero se congeló, no se escuchaba, me salí, cuando volví a entrar ya no me abre ni siquiera la aplicación. Entonces, porfa, si me ayudan con eso para que los que están ahí esperando, recordemos que la comunidad de TikTok pues es muy grande, hay muchas personas que esperan por este devocional, así que porfa, ayúdenme si les es posible. Dios en su gran amor abraza sin distinción, a todos los que ponen su fe en Cristo. Tú y yo somos justificados por la fe y esto resulta en una vida totalmente cambiada. Cristo viene a vivir dentro de ti y ya no vives tu antigua manera de vivir, sino que vives por medio de la fe en Cristo Jesús. Vivimos por esa fe en el Señor, pero también recibimos su Espíritu Santo y la fe nos hace caminar diferentes, pero recibir el Espíritu Santo no solamente es el camino para comenzar la vida cristiana, sino que es el camino que Dios nos ha trazado para que nosotros podamos continuar viviendo. Claramente los Gálatas tuvieron una experiencia del Espíritu Santo a la cual el apóstol Pablo podría señalar de esta manera. ¿Fue que ustedes recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o lo recibieron por la fe con que aceptaron el mensaje? Esa es una pregunta con que el apóstol Pablo estaba confrontando a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas, y les decía, al darles Dios, su Espíritu Santo, y al hacer milagros en ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que ustedes han aceptado el mensaje? O sea, los está confrontando y les dice, ¿realmente ustedes cómo recibieron esta salvación? ¿Lo recibieron por lo que ustedes pueden hacer o lo recibieron realmente por la fe en el Señor Jesucristo? ¿Sí ves? O sea, una manera en que la cruz de Jesús opera a lo largo de toda la eternidad. Funciona tanto antes como después del tiempo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Fue eficaz para Abraham, porque dice la Biblia ahí mismo en ese versículo, en ese capítulo, pero en el versículo 6, creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Así que de una u otra manera nosotros nos damos cuenta que necesitamos recibir ese amor y entender que ese amor que Dios tiene para ti y para mí es un amor íntimo, es un amor real, pero también es un amor personal. Así que en Isaías ahora, capítulo 38, capítulo 40, nos vamos a dar cuenta que podemos conocer cuán duradero es el amor que Dios tiene por ti y por mí. ¿Cuántos están recibiendo ese amor y cuántos saben que Dios verdaderamente nos ama a pesar de nuestra debilidad? Hola Blanquita, sí, definitivamente nos tocó venirnos para acá, para Instagram, pero bueno, seguimos animados y seguimos conectados y seguimos orando para que sea el Señor glorificándose en cada situación. Vamos a ver aquí en la lectura de Isaías una respuesta que Dios le dio sobrenaturalmente a Ezequías. Imagínate que dice aquí en el capítulo 38 de Isaías que por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente, el rey Ezequías, y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor,
pon tu casa en orden porque vas a morir, no te vas a recuperar. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré en caer en las manos del rey de Asiria. Yo defenderé a esta ciudad y les daré señal. Esta señal te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda 10 gradas, las 10 gradas que ya ha bajado, y la luz del sol retrocedió 10 gradas de lo que ya había bajado. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió: yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, ya no veré más ya no viviré más, ya no veré más al que está en la tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan en este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la capa de un pastor. Como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebrantó todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla me quejé, como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acude a mi ayuda. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. Hay amargura en mi alma, se me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste la vida. Sin duda fue para bien, para pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Vemos entonces aquí cómo el rey recibe una oportunidad, cómo recibe una respuesta a la oración. Y lo que podemos encontrar aquí es poder conocer cuán duradero es el amor de Dios por ti y por mí. El amor de Dios por nosotros es eterno. El amor que Dios tiene por ti nunca dejará de ser. Es un amor que nos deja ver cómo en lo natural las personas vienen y van. Muchas veces recibimos traición, muchas veces gente que nosotros amábamos mucho se va de nuestra vida y no es fácil. Cuando hay un divorcio, esa separación quebranta no solamente esa pareja, pero también quebranta a unos hijos, daña a los que están alrededor. Y definitivamente cuando nosotros pensamos en ese amor de Dios, nos damos cuenta que el amor en lo natural puede que cambie, pero el amor de Dios nunca cambia. Su gran amor permanece para siempre. Ahorita cuando leíamos Gálatas capítulo 2, reflexionábamos y nos dábamos cuenta que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más, pero que tampoco hay nada que nosotros hayamos hecho para que Dios nos ame menos. También cuando leíamos en los Salmos nos encontrábamos con este gran amor y definitivamente podíamos ver que el río del amor de Dios supera todos los obstáculos, que nunca podemos enfocarnos solamente en ese problema, en esa dificultad, porque ese obstáculo es algo temporal, pero el amor de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por ese amor de nuestro Padre, que es un amor que nos recuerda hoy el Señor cuando nos dice que Él ama a gente imperfecta, que Él nos ama a nosotros? Entonces dice el versículo 17, aquí en Isaías 38, con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Ezequías iba a morir, pero él viene y le clama a Dios. Y es hermoso cuando Ezequías tiene esa respuesta
cómo él viene y alaba al Señor. Él escribe un salmo, un poema, no sé qué es esto tan hermoso, porque él dice: con tu amor me guardaste de la fosa destructora. ¿Cuál era la fosa destructora? La misma muerte. ¿De cuántas cosas nos guardará el Señor a cada uno de nosotros cada día? Cosas de las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Imagina esto. Un cáncer es una célula que dejó de funcionar o que funciona mal y que va dañando a otras y se convierte en una enfermedad tan terrible, y es algo tan microscópico, algo tan pequeñito, pero nos daña. Imagínate cómo Dios cuida de nosotros, que cada célula de nuestro cuerpo, cada microorganismo, todo lo que hay dentro, Él lo cuida, o sea, y nosotros ni siquiera estamos dándonos cuenta, pero Él está trabajando en nosotros. O cuántas veces, por ejemplo, dices: wow, ese accidente era para mí, eso era para mí y Dios me guardó. Pero eso es lo que tú ves, pero imagínate de esas cosas que ni siquiera te das cuenta. Es algo increíble y es algo que nos impacta, que es el amor de Dios. Imagínense que una vez yo iba con mi hijo pequeñito, digamos, mi esposo y yo en esa época pues tenía como 1 añito y medio, iba para 2. Entonces nosotros íbamos caminando con él por una callecita que es en bajada. Y resulta que mi esposo se acordó que se nos quedó algo en la iglesia, entonces él se regresó y yo di como unos 4 o 5 pasos atrás y lo dejé que él volviera, pero yo iba con el niño caminando, entonces como que uno siempre se hace al lado opuesto de los carros, ¿no? El niño, digamos, si está en la calle y aquí van bajando los carros, uno siempre tiene el bebé o el hijo o el niño contra este otro extremo, no hacia el lado donde van los carros. Entonces, cuando mi esposo se regresa, yo muevo al niño del lugar y voy caminando con él. Retrocedo 5 pasos, cuando de la nada viene un carro, pero a mil, y se estrella justamente ahí donde nosotros estábamos pasando. O sea, si no nos acordamos que se nos quedó algo y mi esposo no se regresa, el carro nos hubiera atropellado a nosotros 3, con el niño y todo. Entonces ese día nosotros decíamos: wow, cómo el Señor tiene la capacidad de librarnos de cosas increíbles, y eso es de lo que nosotros nos damos cuenta. Ahora piensa por un momento en aquellas cosas de las cuales nosotros ni siquiera tenemos conocimiento, cosas en las que Él está actuando y nosotros ni siquiera sabemos. Y ese es el amor y ese es el cuidado de Dios. En la segunda parte del libro de Isaías nos damos cuenta que hay palabras que son proféticas que se cumplen también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 43 dice que el exilio iba a terminar, y este mismo pasaje o esta misma mención la hace Juan el Bautista más adelante en el Nuevo Testamento, cuando habla de ese mensaje y dice: el exilio habrá terminado pronto. Cuando Jesús vino, estaba proclamando el verdadero fin del exilio. Y en estos capítulos podemos degustarlo anticipadamente, cuando Isaías proclama el final de ese sufrimiento que el pueblo de Dios estaba atravesando. Recordemos que a causa de sus pecados, ellos habían sido exiliados, habían sido llevados a Babilonia, sus mujeres, sus niños. Era una situación muy dolorosa, pero Isaías lo que está previendo es un nuevo sentido de la presencia de Dios, una nueva confianza en la palabra de Dios. Vio el gran amor, dice: como un pastor cuida de sus rebaños, cuida y protege de sus ovejas, así el Señor recoge a sus corderos y los lleva en brazos y los pone junto a su pecho y los guía con cuidado, así como se cuida una oveja recién parida. Esto está en el libro de Isaías capítulo 40 y versículo 11. Voy a leérselos también aquí en la Nueva Traducción Viviente, porque está impresionante cómo el Señor está consolando a su pueblo después de que los trae de regreso, una profecía sobre el regreso a Jerusalén. Dice: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en brazos, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza.
el Señor pesa las islas. Y era aquí el profeta hablando de cómo iba a venir bendición más adelante para el pueblo de Dios cuando ellos se arrepintieran y volvieran a Él. Había una promesa. Comparados con Dios, las personas de este mundo, inclusive los grandes líderes, dice el versículo 22, son como saltamontes. Uy, esa palabra es fuerte, pero el creador del universo, incluyendo millones y millones y billones de estrellas, tiene el control. Así como cuida el universo, también cuida de nosotros. Y dice, este es el Dios que te ama personalmente y te lleva cerca del corazón. Dios no viene y va, Él permanece. Dios es también un Dios que comparte el poder, porque dice aquí en Isaías 40, versículo 29 al 31, Dios fortalece al cansado. A los que confían en el Señor, Él les renueva las fuerzas. Espera silenciosamente en Dios, estudia su palabra, ora, adora, medita en el poder del amor de Dios por ti. Él te restaurará, Él te reforzará y te capacitará para enfrentarte a todo lo que necesites. Vamos a leer aquí en los versículos 29 al 31 lo que el Señor le hablaba a su pueblo y lo que nos habla también a nosotros el día de hoy. Dice de esta manera, Él fortalece al cansado, Él acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Recuerdo que cuando era niña en la iglesia cantábamos una canción que era basada en estos dos versículos y decía, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y de eso es de lo que se trata el devocional el día de hoy. Espero que Dios te haya hablado profundamente, que hayas podido recordar que Dios ama gente imperfecta. Y eso somos nosotros. Porque ninguno aquí puede levantar la mano y decir, ay no, yo nunca cometo errores, definitivamente no, yo vivo una vida pues apartada para Dios, yo definitivamente pues ando en una santidad, el único perfecto es Dios. Pero hoy Él aquí en su palabra, en el Salmo 107, nos recuerda que podemos meditar en cuán grande es el amor de Dios por nosotros. En Juan capítulo 7 y versículo 38 aprendimos que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Les leí la frase de este autor llamado Edward Chambers que dijo, el río de Dios supera todos los obstáculos. Nunca enfoques tus ojos en los obstáculos o en la dificultad. El obstáculo será algo totalmente indiferente, pero el río que fluirá a través de ti continuamente no parará, no dejará de correr si tan solo recuerdas estar enfocado en la fuente, y la fuente es Jesús. Por eso Él dijo, el que cree en mí, de su interior van a salir esos ríos de agua viva. Pero también en Gálatas podemos entender cuán personal es su amor. Y aquí en Isaías, en estos capítulos que acabo de mencionarles, entonces encontramos que podemos conocer cuán duradero es ese amor. Un amor que nunca cambia, un amor que nunca pasa, un amor que responde a nuestras oraciones. Si Ezequías, estando enfermo, pudo clamar a Dios y recibir una respuesta tan poderosa, cuanto más nosotros. Imagínate que estaba enfermo, ya iba a morir, el profeta Isaías viene y le da la palabra de Dios y le dice, Ezequías, vas a morir, pero él comienza a clamar, él se postra delante de Dios y es tan fuerte la respuesta que imagínate que el sol retrocede 10 grados, es una cosa que uno dice, esto solo está en la Biblia, pero es real. Es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, pero que se traduce en esperanza en un día como hoy para ti y para mí. Hoy lunes
puede ser el mejor día de tu vida. Si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, ya le abriste la puerta de tu corazón, entonces esos ríos de bendición están corriendo en ti. Pero si aún te ha costado tomar esa decisión, yo te invito para que hoy le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo, para que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. O si tal vez eres esa persona que conoce de Dios, pero sientes que estás frío espiritualmente, sientes que no avanzas en tu fe, sientes que hay cosas que todavía no te dejan caminar viendo y experimentando ese amor de Dios, entonces en esta hora yo te invito para que oremos juntos. Aquí el autor del devocional dice: Señor, te adoro, tú eres el creador de este gran universo, tú eres todopoderoso, pero aún así me amas, me tomas en tus brazos, me sostienes cerca de tu corazón. Te pido que renueves mis fuerzas mientras yo espero en ti. Gracias por la grandeza de tu amor por mí, porque tu amor nunca me dejará ir. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías 40:28 dice: el Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. El mismo Dios que creó todo el universo se preocupa por nosotros. Recoge a los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho. Nuestro Dios magnífico y todopoderoso, Dios, también es un Dios eterno, es un Dios tierno, es un Dios amoroso. Así que en esta mañana vamos a darle gracias por ese amor con que Él nos ha bendecido. Quiero invitarte, si tienes alguna petición, a que la escribas acá en el chat y vamos a terminar orando los unos por los otros y declarando esa palabra de Dios en medio de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí conectados. Gracias, Señor, porque cuando abrimos la Biblia y estudiamos cada uno de esos versículos, nos comenzamos a sentir identificados. Yo oro, mi Señor, para que cada una de las personas que se ha conectado en esta mañana pueda experimentar, Señor, el poder de tu palabra, que a través de ese celular, de esa iPad, no sé de dónde están conectados, Señor, pero que ellos puedan recibir ese abrazo tuyo, que a través de tu palabra, Señor, vengan nuevas fuerzas. Hoy aquí en Isaías 40 tú nos recuerdas que tú eres el que le da fuerzas al cansado, que le multiplica, Señor, las fuerzas al que se siente débil. Tu palabra dice: los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Yo bendigo, Señor, a cada persona aquí conectada. Te pido, Señor amado, que tú les des esa fe para continuar, que ellos puedan, Señor, cada mañana acercarse a ti, oh amado Dios. Venimos con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración. Primero que todo, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, diciéndote: Padre, purifícanos, límpianos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y cuando la leemos, cuando la abrimos, tú comienzas a traer esa agua pura, esa agua cristalina, así como cuando comenzamos la lectura de Isaías y allá en el capítulo 1, tú, Señor, a través del profeta le decías a tu pueblo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve, vendrán a ser blancos como una lanita blanca, pura. Así, Señor, tú quieres transformar nuestro corazón, quitar aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti. En esta mañana, Señor, acudimos a ti porque, como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, oramos unidos en este momento, presentando estas peticiones en tus manos. Gracias por Eva, Señor, fortalécela, dale, Señor, cada día más esa gracia que ella necesita para continuar. Jena, Señor, nos pide oración por su esposo. Padre, nosotros no sabemos la situación en la que se encuentra, las circunstancias que está viviendo, pero tú sí las sabes, y hoy las traemos delante de tu trono, Señor, y te pedimos fe y fortaleza. Gracias, Señor, por Fernanda Lucero. Yo bendigo su vida, su esposo, sus hijitas, que tú sigas obrando de una manera especial en ellos. Así como dice también Patti, oro que el amor incondicional del Señor me dé gracia en mi trabajo y que ordene lo que aún está molestando.
Oramos, Señor, asimismo por la salud del tío de Andrea, que aún está esperando los resultados de una biopsia. Que seas tú, Señor, ahí tomando el control y obrando con toda autoridad. Señor, oramos juntamente con Blanca, que tú sanes, Señor, la vida de su padre, que haya un testimonio de fe, un testimonio de victoria. Que en su voluntad, Padre, que si es tu voluntad, dice aquí la hermana Esperancita, tú organices la economía de ella y de su esposo para que ellos puedan viajar a Nicaragua y puedan tener esa bendición de estar en familia. Oramos, Señor, para que tú nos cuides en este día, para que tú protejas cada familia. Oramos, Señor, que el cielo gobierne, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como es hecha en los cielos, también en la tierra. Que provea, Señor, para cada necesidad, aquellos que necesitan un empleo, aquellos que necesitan, Señor, quizá para pagar la matrícula de un hijo en la universidad, para comprar unos útiles, para comprar unos implementos en el hogar, lo que sea que ellos necesiten hoy, para pagar un bill, para pagar, Señor, una cuenta de agua, de luz, de teléfono, Señor, lo que sea, Padre, que en esas situaciones tú te glorifiques, amado Padre. Oro, Señor, que nos libres de caer en la tentación, que nos guardes, Señor, en este día para que nuestros pies no tropiecen, que nos libres de todo peligro, de toda angustia. Señor, que nos protejas en esos momentos donde llegamos a la casa y hay un problema. Señor, ayúdanos a perdonar, que nosotros perdonemos a los otros así como tú nos has perdonado a nosotros. Que donde hayan palabras ásperas, nosotros no nos unamos a ese problema, sino que nosotros llevemos palabras tiernas, palabras amables, o que simplemente si tenemos que callar, pues que callemos, pero que tú nos dejes, Señor, tener tu ternura, tu fe, tu presencia, los frutos de tu Espíritu Santo abundando en nosotros, que haya amor, que haya gozo, que haya paciencia, que haya benignidad, que tengamos bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, llena a cada persona que hoy se ha conectado. Tú sabes su situación, las que hemos escrito, las que no hemos escrito acá en este chat. Señor, tú las conoces y las ponemos delante de ti, creyendo, confiando y esperando en ti. Presentamos, Señor, las próximas elecciones acá en los Estados Unidos. Oramos, Señor, por la situación social. Oramos, Señor, por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, que esta mañana se despertaron con un dolor profundo en su alma, con un duelo difícil de superar. Mira a esa mujer que tiene a un hijo en la cárcel, que tiene a un niño en el hospital. Mira a esa mamá que ha sido separada de su hijo porque tuvo que emigrar de un país a otro, porque aún no recibe esos documentos migratorios. Que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición, que este sea un día de milagros, amado Dios, que tú nos acompañes, que tú protejas nuestro entrar y nuestro salir, que tú nos lleves de tu mano, Señor, y que al final de este día, al poner nuestra cabeza sobre la almohada, podamos decir gracias, Señor, porque tú me has cuidado, porque tú me has ayudado. Que empecemos todos nuestros días amándote a ti, leyendo tu bendita palabra, hablando contigo, pero que terminemos también nuestros días, Señor, diciéndote gracias, que al desayunar, al almorzar, al hacer cualquier decisión, al tomar cualquier camino, siempre te tengamos presentes, que tú seas nuestra luz y nuestra salvación, que podamos decir: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que cuando venga la ansiedad, la depresión, las dudas, esos pensamientos que el enemigo quiere implantar en nuestras mentes, esos pensamientos tengan que huir, porque estamos llenos de fe, llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. Dejamos este día, dejamos esta semana en tus manos, y que el fuego de tu Espíritu Santo traiga sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, a los cautivos por el enemigo, que los hagas libres, libres por tu presencia, y que hoy haya sanidad en nuestro hermano Fernando Garzón, que él siga testificando de lo que tú haces en él. Bendecimos a María Morales, bendecimos a René Ventura, que está en la cárcel, declaramos libertad. Oramos por Marco Antonio, Señor. Mira a Eliflor, que clama por su hijo.
Mira todas esas peticiones que presentamos delante de ti. Aquí Tatiana ora por el Señor Patrick, que tú guardes su vida, que tú lo protejas. Señor, ponemos todo este día en tus manos, dándote gloria, dándote alabanza. Señor, que tú nos acompañes y que caminemos, Señor, con la mirada puesta en ti y que expresemos palabras diferentes y que te glorifiquemos con nuestra manera de vivir. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios poderoso. Gracias de verdad por haberse conectado, por su paciencia. No sé qué está pasando con TikTok, pero bueno, estamos aquí. Con la ayuda del Señor estaré conectándome esta semana en la medida de lo posible. No estoy segura qué días pueda conectarme o no, por lo que voy a estar de viaje juntamente con mi esposo. El día de mañana sí no voy a poder estar, por lo que llegamos a la madrugada, llegamos a un lugar donde no sé si haya conexión, a una casa de familia donde hay niños pequeños, entonces no sé si haya la posibilidad pues de conectarme mañana. Ya para el día miércoles, jueves, pues voy a buscar si hay señal y a tratar pues de conectarme con ustedes. Pero les amo en Cristo Jesús, les recomiendo sus oraciones. También ayúdenos por favor regalándonos un me gusta en todas las publicaciones que hacemos aquí en este canal. Voy a dejarles este devocional para que ustedes también lo puedan repasar más adelante. Les encargo que sigamos orando, que sea Dios haciendo una obra poderosa también allá en Nicaragua, a donde nos dirigimos. Y bueno, todos ustedes, donde sea que se encuentren en este día, que tengan el favor, la gracia y la misericordia del Señor sobre sus vidas. Recuerden que también nos pueden buscar como Iglesia Comunidad de Gracia Katy. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por todo lado. A mí también me pueden seguir en YouTube como, aquí aparezco, bueno, les voy a mostrar primero Comunidad de Gracia Katy para que ustedes lo puedan buscar, se hagan seguidores y todos los mensajes que publicamos les lleguen a ustedes. Entonces así aparece la página, mensajes que edifican y transforman vidas. Y también, si gustan seguirme, yo aparezco como Andrea Camelo. Gracias de verdad por los comentarios, por compartir, porque es la única forma de que el algoritmo diga esto es un contenido que le va a servir a otras personas. Pero si nadie lo comparte, nadie me regala un me gusta, nadie escribe nada, eso pues son esfuerzos en vano. Entonces mire, así aparezco en YouTube. Por favor, colaboren con el artista, como dicen en Colombia. Un abrazo grande, los amo mucho en Cristo Jesús. Y bueno, pronto estaremos aquí conectados. Los que están en la comunidad de WhatsApp, pues por ahí les estoy siempre avisando. Fernanda nos comparte las notas. Si alguno de ustedes quisiera participar de ese grupo privado, puede hacerlo. Lo único es que les pido de todo corazón a los que se unen a ese grupo que no publiquen otro contenido diferente a el del devocional, porque si no nos saturamos de muchos mensajes. Entonces es lo único. Así que los amo en Cristo, un abrazo grandote y nos vemos pronto. Feliz día.